Buen día, estimados estudiosos y estimadas estudiosas. El día de hoy damos inicio a esta conferencia del módulo 2 de la asignatura Derecho para no abogados. Bueno, en la anterior semana hicimos la presentación de la asignatura, explicamos lo que íbamos a ver en los dos módulos a grandes rasgos y pues entramos en detalle a verificar lo que vamos a trabajar en el módulo 1. Esta semana continuamos, la idea es que continuemos desarrollando la primera actividad que se encuentra dentro del módulo 1, pero también damos inicio al módulo 2, damos apertura al módulo 2 para también empezar a desarrollar la actividad 2. Es un curso bastante corto en el tiempo, pero igual pues tenemos tiempo suficiente para trabajar los temas que se han planteado. Eh, Recuerden, estas conferencias ustedes las pueden verificar posteriormente, si no pueden seguirlas en vivo, la pueden verificar posteriormente en el horario que ustedes desean, quedan grabadas para su posterior consulta. Bueno, como les decía entonces, acá les comparto una presentación de este módulo 2 de su asignatura de Derecho para no abogados. Digamos que en sí esta sería la segunda y última videoclase de la asignatura. Sin embargo, vamos a estar ahora en la segunda semana y pues vamos a tener 4 semanas del aula. Lo que pasa es que ya durante las siguientes semanas pues vamos a seguir trabajando sobre el módulo 2. Entonces, recuerden, la actividad 1 cierra al finalizar esta semana, el domingo, pero ya pueden ir verificando la actividad 2 que le dimos apertura el día de ayer, la cual irá hasta dentro de 15 días. La otra semana abriremos la actividad 3 que también estará abierta durante 15 días. Y la última semana solo estará abierta una semana la evaluación final, que pues evaluará tanto conceptos del módulo 1 como del módulo 2. Eh, pues sin dar más preámbulos, voy a iniciar con la explicación de este módulo 2. Vamos a verificar, y acá pasa la siguiente diapositiva, vamos a verificar las principales temáticas, las competencias que se van a desarrollar y las actividades que se deberán ejecutar en el transcurso de este módulo. Acá digamos que está el orden del día de la videoclase y pues iniciamos indicando que pues, ¿qué vimos en el primer módulo o que estamos viendo en el primer módulo? Estamos revisando los conceptos básicos del derecho, de a donde vemos cómo a través de la historia el concepto de derecho ha tenido eh, una evolución. Ya hoy hablamos de unas disciplinas y hablamos de personas que estudian, se dedican al estudio del derecho específicamente. Eh, También queremos que ustedes, pues, al analizar esos conceptos de derecho, entiendan pues las divisiones en que se encuentra ese derecho y la utilidad, la importancia del derecho para su disciplina, para su profesión o para su vida como ciudadano. Queremos ahora en este módulo 2 ya después de tener pues claridad respecto a lo que es el derecho, los fines que busca el derecho y más o menos cómo está dividido, queremos que en este módulo ya entremos a entender un poco más sobre las normas jurídicas y sobre un tema que es coyuntural a la situación que vive el país, como es el tema de la resolución de conflictos por medios alternativos al sistema judicial colombiano. Entonces voy a recapitular acá el módulo 1. Vemos como vimos los fundamentos de las ciencias jurídicas, que es el derecho, derecho y sociedad, evolución histórica del concepto de derecho. Vimos tres fines lo que busca el derecho, como son la seguridad, la justicia y el bien común. Y hablamos de la gran división que se establece en el derecho, como es el derecho público y privado, y empezamos a estudiar qué encontramos en cada una de estas ramas del derecho. Em, para llegar a este módulo 2, donde veremos dos temas en particular, las normas jurídicas y los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces, lo clave dentro de las normas jurídicas, vamos a ver un tema que es la jerarquía de las normas jurídicas en el Estado colombiano y pues a nivel internacional. Para esto vamos a referirnos a un concepto como es la pirámide de Kelsen,
y vamos a ver, empezar a revisar todas estas normas jurídicas y ver cómo hacer una pirámide de Kelsen para el caso colombiano. Después veremos en la segunda parte del módulo 2 en lo que son los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Vamos a ver el marco normativo en donde se desarrollan y vamos a hablar de la conciliación, el arbitraje, la amigable composición y la mediación. Eh, no siendo más, entonces vamos a especificar, estas son las dos competencias que buscamos que al final del módulo ustedes desarrollen. Una es que se identifique la normatividad jurídica aplicable en un contexto determinado para utilizarla en sus labores profesionales. Entonces, la idea es que ustedes, después de este curso, puedan ir a, si les llegaran a poner algún análisis o si les tocara investigar o si les surge la inquietud de qué normas jurídicas aplicarían en un contexto determinado, en su contexto profesional, en su contexto personal, pues ustedes aprendan cómo a buscar qué normas son las que le aplicarían les aplicarían. También en la segunda parte buscamos que ustedes distingan los mecanismos alternativos de solución de conflictos para utilizarlos en su vida cotidiana. La idea es que pues sabemos que a veces es un poco complicado todas esas instancias judiciales y pues no hay nada mejor como solucionar los conflictos a través de mecanismos alternativos que no implican llamar a un juez o cosas así. Bueno, entonces, qué tipos de normas jurídicas encontramos dentro del caso particular del Estado colombiano y qué normas en general encontramos, pues, cuando hablamos de normas jurídicas? También veremos cómo se relacionan, cómo es la relación entre las diferentes normas jurídicas. Para eso, entonces vamos a hacer un estudio de la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos, los actos administrativos, las sentencias judiciales y los contratos. Esta es la pirámide de Kelsen aplicada al caso colombiano. Pero entonces, ¿qué es eso de la pirámide de Kelsen? Resulta que Hans Kelsen, él estableció una teoría en donde decía que pues que todas las normas jurídicas no tienen el mismo valor y por lo tanto unas tienen más jerarquía que otras. Hablamos siempre dentro de este concepto. Ustedes hay veces les hablan bueno, dígame que normas se encuentra en la Constitución y empiezan a hablar en la Constitución, encontramos la ley X, la ley Y, hablamos a veces de que no, en la Constitución encontramos el decreto tal. Son errores que se cometen pues porque no se tiene claridad dentro de pues que todas esas son normas jurídicas, si bien la Constitución, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos son normas jurídicas, no todas son lo mismo ni todas tienen el mismo valor. Incluso pues su creación tiene diferentes procedimientos. Entonces, lo que plantea Hans Kelsen es que tenemos una pirámide eh, en donde en su cúspide encontramos pues la norma de mayor jerarquía. ¿Cuál es esta norma de mayor jerarquía? Es la constitución política de un estado. Se establece que pues por establecer en esta constitución la organización del poder, la organización social, económica, política y cultural de un estado, pues en ella es pues, la norma de mayor jerarquía. Esto quiere decir que ni las leyes, ni los decretos, ni las ordenanzas, ni los acuerdos, ni las resoluciones, ni las decisiones judiciales, ni los contratos que firmamos pueden ir en contra de la Constitución. Nada dentro del Estado colombiano puede ir en contra de la Constitución. Por eso también se creó a partir de 1991, siguiendo estos postulados, una Corte Constitucional que se encarga de velar por la protección de la Constitución política. También por eso es que vemos que varios
normas que cumplen sus procedimientos para ser creadas, después son retiradas porque se determina que van en contra de la Constitución. Entonces, hay veces no solo basta cumplir los procedimientos de forma para crear una norma, sino que además eh, tenemos que verificar que esa norma no vaya en contra de la Constitución. Entonces, por eso desde la Constitución misma del Estado colombiano se establece que la Constitución es la norma de normas. Eh, ya después empezamos a encontrar las diferentes normas que se producen dentro del Estado y vemos cómo unas tienen mayor jerarquía que otras. Encontramos las leyes después de esta Constitución, haciendo como un paréntesis o un asterisco diciendo que paralelamente, digamos, o debajo de la Constitución encontramos los tratados internacionales, pues si bien no son creados en el orden interno, sí tienen repercusión sobre las normas internas del país. Por ejemplo, dentro de la Constitución se establece que se deben cumplir todos esos acuerdos que se celebren dentro del Estado. Y pues hablamos algo que se llama el bloque de constitucionalidad, que son esas normas que si bien no están en la Constitución, tienen como su mismo carácter por su gran importancia. Y entre ellas encontramos pues todos los tratados sobre derechos humanos y otra serie de tratados internacionales que vendrían a nivel interno a tener el mismo valor que la Constitución. Pero continuando, entonces vemos las leyes. Estas leyes son producidas por el Congreso de la República y si bien son de gran importancia dentro del Estado, pues como les digo, no pueden ir en contra de la Constitución. Recordemos, la Constitución fue creada en el caso colombiano por una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, un grupo de ciudadanos elegido por el pueblo que eh, reformó pues la constitución que se encontraba anteriormente, creó una nueva constitución y pues digamos que esta Nacional Constituyente fue creada con el objetivo único de crear esta constitución y pues por eso hicieron parte los partidos y las personas que representaban al pueblo colombiano en su época. Encontramos entonces ya el Congreso después, el Congreso expide y crea de las leyes, la rama legislativa en el Estado colombiano crea esas leyes y pues cumpliendo una serie de requisitos ya también podemos profundizar más y ver cómo dentro del Congreso de la República hay dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado, y pues los diferentes procedimientos para crear esa ley. Pero lo importante aquí es que después de la Constitución tengamos claro que encontramos las leyes que tienen un rango superior. Después encontramos los decretos. Estos decretos pues son expedidos por el Ejecutivo. En el caso nacional, pues los decretos nacionales. Ya también encontramos que los gobernadores en sus diferentes departamentos establecen decretos y los alcaldes también dentro de sus municipios o distritos producen también decretos. Pues su jerarquía va a depender de quién los expida. Eh, También ya después encontramos algo que se llama las ordenanzas. Estas son producidas por esos órganos colegiados dentro de las gobernaciones. Acá hay que recordar, por ejemplo, que cuando vamos a votar a nivel regional, pues elige el gobernador, que es el ejecutivo dentro de un departamento, y también se eligen pues diputados para la asamblea departamental. Estos, dentro de su trabajo, producen lo que conocemos como ordenanzas. También a nivel municipal o a nivel distrital, en el caso de Bogotá, por ejemplo, eh, tenemos al Consejo Distrital o al Consejo Municipal, quienes pues también son elegidos por el pueblo. Se elige, digamos que a nivel municipal o distrital, los alcaldes en el ejecutivo y se eligen a su vez
estos concejales que vienen a representar al pueblo y que sus decisiones se van a llamar acuerdos. Eh, También pues encontramos una serie de diferentes actos administrativos que se producen en diferentes entidades y los cuales conocemos como resoluciones y circulares. Y finalmente, dentro de la base de esta pirámide encontramos pues un sinnúmero de decisiones judiciales producidas por nuestra rama, eh, nuestra rama judicial, y a su vez encontramos pues todos los contrarios que, que siguen la ley y que se celebran entre particulares dentro del Estado. Todos estos contratos y todas estas decisiones judiciales nos hacen ver que pues esta base pues son muchas más normas que las anteriores. También pues vemos que a medida que vamos descendiendo sobre la pirámide, las normas son más. Por ejemplo, Constitución solo hay una, leyes encontramos muchas más, y así vamos encontrando diferentes normas que cada vez son más. Por ejemplo, contratos y decisiones judiciales son un número considerable de estos. Entonces, lo importante aquí es que logremos identificar que las normas jurídicas tienen diferente jerarquía, que se estableció pues una diferenciación entre ellas pues para un tema de seguridad jurídica. En la segunda parte de este módulo vamos a estudiar lo que conocemos como mecanismos alternativos de solución de conflictos. Respecto a esto, hay algo que es clave, y es entender que estos mecanismos se han ido creando con la intención de pues, descongestionar el sistema judicial. Resulta pues que todos, para nadie es un secreto que los procesos judiciales son demorados, requieren en muchos casos de abogados, requieren de muchos tiempos para resolverse, y por eso se ha empezado a establecer una serie de mecanismos alternativos para que no se lleguen a esas instancias judiciales y todos esos problemas que surjan de la vida en sociedad sean resueltos por medios pacíficos sin necesidad de acudir al sistema judicial. Esto que permite pues que se descongestione el sistema judicial y que sea más eficiente y que se dedique solo para los casos pues de mayor gravedad. Eh, Estos mecanismos alternativos, pues el más conocido es la conciliación, pero también encontramos otros como el arbitraje, la amigable composición y la mediación. La idea es que en el desarrollo del módulo pues logremos entender las diferencias entre cada uno de ellos y ver su importancia dentro de la vida en sociedad. De esta manera, al finalizar el módulo se espera tener claridad sobre la estructura del sistema jurídico colombiano, sus normas jurídicas y el funcionamiento de los mecanismos alternativos de solución de conflicto, lo cual será de gran utilidad para su vida profesional y ciudadana. Vamos ahora a explicar las dos actividades que vamos a desarrollar durante este módulo. La actividad que se abrió el día de ayer habla sobre la consulta de normas jurídicas. Entonces la idea es que elijamos uno de los siguientes derechos que están consagrados en la Constitución. Pueden ser la educación, el trabajo, el medio ambiente sano y la salud. ¿Por qué estos derechos? Pues porque vemos que son de vital importancia en la actualidad y pues porque se relacionan con lo que estamos trabajando en este momento, que son encontramos bastante información sobre ellos, entonces facilita el ejercicio. Eh, vamos a escoger uno de estos cuatro derechos y vamos a identificar las siguientes normas jurídicas relacionadas con el derecho. Entonces vamos a buscar qué artículos en la Constitución hablan sobre estos derechos, qué tratados internacionales hablan sobre estos derechos, qué leyes hablan o se relacionan con estos derechos y qué decretos se relacionan con estos derechos. Eh, entonces encontraremos, por ejemplo, la educación, entonces elegimos la educación, entonces vamos a buscar qué tratados internacionales
encontramos sobre la educación, vamos a revisar la Constitución y vamos a verificar qué artículos hablan sobre la educación. Vamos a mirar las bases de datos del Senado y del Congreso de la República y veremos qué leyes hay sobre la educación. Y también a nivel del Ejecutivo revisaremos qué decretos se han expedido relacionados con la educación. Al final, cuando ya identificamos esos artículos constitucionales, los tratados internacionales, las leyes y los decretos del derecho elegido, vamos a realizar un mapa conceptual donde expliquemos pues la jerarquía de las diferentes normas y nos quede pues para nosotros esa información de las normas aplicables a este derecho elegido. Eh, en la siguiente semana, como les comentaba, vamos a abrir la actividad 3, en donde primero buscaremos identificar un conflicto que haya sido resuelto por medio de la conciliación en su contexto familiar, profesional o local. Entonces vamos a buscar o algún conflicto que hayamos visto y que hayamos visto que se haya resuelto por conciliación. La idea es que realicemos un acta de conciliación, para lo cual pues adjuntaremos un modelo de acta de conciliación y pues que ustedes se pongan como en el papel de los conciliadores y empiecen a identificar los puntos esenciales dentro de una conciliación. Entonces van a identificar las partes involucradas en el conflicto, los hechos que dieron lugar al conflicto y los acuerdos que se realizaron en la conciliación. Esto, digamos, con el modelo de acta que les enviamos, pues va a ser bastante fácil hacerlo, pero pues sí es como un poco dispendioso buscar un conflicto que se haya resuelto por este medio para poder trabajarlo. Cuando ya hayamos hecho esta acta y hemos identificado esos puntos anteriormente solicitados, vamos a indicar en un párrafo la importancia de los mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Entonces, a raíz de la solución de un caso específico en donde se resolvió un conflicto, pues vamos a crear un párrafo donde digamos por qué creemos que es importante, que son importantes estos mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esta actividad, como les digo, abre la otra semana y durará abierta 2 semanas. Esta que estamos trabajando esta semana también durará abierta 2 semanas. La idea cuál sería que pues que no dejemos hacia la última semana y hasta el final todas las actividades, porque pues no van a tener tiempo de pronto por hacer una no pueden hacer la otra y pues los porcentajes de las actividades son bastante altos y dificultaría que su proceso de aprendizaje sea satisfactorio. Y, pero si ustedes revisan su plan de formación y cronograma de actividades, verán que hay una última actividad que se desarrollará durante la última semana del aula, que es una evaluación. Esta evaluación va a hacer preguntas de todo su proceso de aprendizaje durante la asignatura y vamos a verificar que efectivamente lo desarrollado en ella ustedes pues han logrado desarrollarlo. Eh, Como es de costumbre, publicamos esta bibliografía que pues les ayudará a facilitar su trabajo. No siendo más, voy a revisar si tenemos algún tipo de inquietud. Veo que todo está bien. Entonces voy a escribir y pues voy a agradecer la participación de los que están presentes y recordarles que esta conferencia queda grabada para su posterior consulta. Igual, pues, si bien esta es la segunda videoclase y como son solo 2 módulos, pues no vamos a tener otra videoclase, yo quedaré atento
a resolver sus inquietudes, ya sea pues por medio del correo electrónico, que sería lo más idóneo, o pues si ustedes desean comunicarse vía telefónica o si desean, podemos cuadrar alguna tutoría por Skype para que lo que se plantee pues sea efectivamente desarrollado. Entonces agradecemos a todos por su asistencia y esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden consultar esta videoclase cuando lo deseen. Ya las consultas pues las harían por correo electrónico y pues estaría atento a resolverlas de forma oportuna. Muchas gracias a todos por su colaboración. Que tengan un feliz resto de día. Gracias.